Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar de los libros que leí durante el mes de septiembre. Durante el mes de septiembre leí un total de 16 libros, que está muy bien, y todos han estado entre las 2,5 estrellas, es decir, el aprobado un poco raspadillo, y las 5 estrellas. De hecho, de 5 estrellas tengo, creo que son 4, lo que es una pasada. Y nada, voy a empezar como siempre desde los que menos me gustaron para terminar con lo mejor de lo mejor de lo mejor, señor, de este mes. Y nada, para empezar tenemos aquí con 2,5 estrellas El sol y la mentira, de Iria y Selene, en el que de momento va a ser seguramente mi último libro de Iria y Selene. Es el segundo libro dentro de la saga de Olympus, aunque lo quieran vender como una serie, como libros independientes, para mí no lo es. Si no has leído el primer libro, te pierdes muchísimo de aquí, y aunque es verdad que cada libro se centra en una pareja, todo lo que viene siendo el contexto del mundo no empieza ni acaba con este libro. Yo no sé cómo acaba el conflicto con este libro, el conflicto general. Sé cómo acaba esta pareja y bueno, realmente es eso. Tampoco ves el final de las historias de las parejas, porque en los libros de Iria y Selene siguen saliendo en los siguientes libros, o sea que su historia no acaba aquí, igual que la historia de Yante y ya no me acuerdo cómo se llamaba la del primer libro. La pareja del primer libro tampoco acaba en el primer libro, porque salen aquí, o sea que no son cosas cerradas. Para mí no es una serie en ese sentido, sino que es una saga. Y bueno, no me enrollo más, solo deciros que eso, que no voy a continuar con esta serie, y realmente se me va a hacer muy difícil volver a leer algo de Iria y Selene, porque me parece que son como un poco repetitivas. Creo que tienen un esquema de relaciones y de historias, y que las van repitiendo en todos sus libros, y ya se me está haciendo un poco cargante. Además, en este libro el 80% de este libro es la relación entre estos dos, y se me hizo pesadísimo, porque yo no iba buscando una historia de romántica en este libro, y no es que lo sea, sigue siendo una historia de ciencia ficción, pero es que el peso de la pareja en este libro es muy grande, muy grande, muy grande. Me lo leí en una lectura conjunta, y semana tras semana no había nada nuevo que decir. Todo era en plan de, bueno, pues estos dos ahí siguen con sus cosas, ¿sabes? No pasaba nada más. Luego sí, claro, al final pasa todo junto, pero no puedes tener un libro de 600 páginas y que en 550 no pase nada, y que en las últimas 50 pase todo, ¿no? Entonces, bueno, me he quedado bastante desencantada con este libro. No lo he llegado a suspender porque, bueno, es eso, sí, al final me lo he leído bien. No creo que sea un libro que esté mal hecho, pero no es para mí, y creo que sinceramente estas dos escritoras ya han dejado de ser de mi gusto. Empezando con las 3 estrellas tenemos Ende Interminable, que es una colección de historias de diversos autores que se centran tanto en la vida de Michael Ende, que bueno, tenemos 2 relatos, y luego tenemos la mayoría de relatos en torno a historias que terminaron inconclusas en la historia interminable. Sabéis todas estas veces que Michael Ende decía, pero esto es una historia que se contará en otro momento. Pues este es el momento. Tenemos escritores españoles y escritoras españolas que siguen esas historias. Entonces, claro, esto es un arma de doble filo, porque por un lado te tira por la nostalgia de volver a ver personajes que ya conocías de la historia interminable, pero claro, tú a lo mejor tenías en tu mente cómo son esos personajes y cómo pudo ser su vida después de que terminara la historia de Michael Ende, y claro, lo que te cuentan aquí muchas veces no cuadra con eso que tú pensabas. Entonces, bueno, al ser un libro de relatos, para mí es difícil de puntuar, porque siempre va a haber unos mejores que otros. En mi caso, por ejemplo, destaco el de Arantzazu Serrano, la escritora de Neinheim, pero bueno, es un libro que está muy bien, sobre todo eso, si tienes nostalgia por la historia interminable. También le di 3 estrellas a Labyrinth Lost, el primer libro de Brooklyn Brujas, de Zoraida Córdoba. ¿Y por qué? Pues porque yo iba buscando un libro sobre brujas que fuese un soplo de aire fresco. La cubierta me parece impresionante, me parece que llama muchísimo la atención, pero lo que te encuentras aquí es como un pastiche de clichés uno detrás de otro. Me parece que ha cogido referencias de muchísimos sitios y las ha puesto aquí juntas. Este libro también lo leí en una lectura conjunta, y hubo una persona, creo que fue María Ángeles, que dijo que este libro era como un capítulo de Embrujadas, y es totalmente así, porque aparte son 3 hermanas brujas, y en cualquier momento yo me esperaba que dijeran lo del poder de 3, y bueno, eso, que no es un libro malo, pero sí que para mí se queda muy corto. Es un libro juvenil, aunque aquí lo quisieron vender como adulta, no sé por qué. Es un libro totalmente juvenil, y ya digo que a mí lo que me fastidió fue esa falta de originalidad. Era un cliché detrás de otro, y no paraba.
Después también leí 3 estrellas a Almendra de Won Pyeong-song. Este es un libro que leí para la iniciativa de Yo Leo Corea. Y es un libro que trata de un chico coreano que vive con su madre y con su abuela. Su madre es madre soltera y él tiene un problema, y es que unas amígdalas que tenemos en el cerebro él las tiene más pequeñas de lo habitual, y entonces no tiene los mismos sentimientos que los demás, no tiene empatía, no siente miedo ni amor ni todas esas cosas, no tiene los mismos sentimientos que nosotros. Entonces, bueno, vemos cómo es su vida intentando encajar en un mundo que no lo entiende, intentando no sobresalir, no ser distinto de los demás, aunque bueno, una serie de circunstancias hacen que su vida cambie completamente. Y bueno, es una historia, ya digo, un poco de crecimiento. Vemos sus últimos años de instituto y su evolución, ¿no?, con estas circunstancias que él tiene. También es que yo me esperaba otra cosa, había visto reseñas muy buenas de este libro y para mí también le falta un toque de originalidad, no sé. Fue previsible en todo momento, nada de lo que pasó en este libro me sorprendió. Es un libro que se lee bien porque además es corto, no me aburrió en ningún momento, pero sí que es eso, que le falta un toque para poder darle yo más puntuación. Después le di 3 estrellas a El hombre invisible de H.G. Wells, que fue para mí un poco una decepción. Es uno de estos clásicos de la ciencia ficción que de los que siempre escuchas hablar. Después siempre has visto al hombre invisible, ¿no?, en múltiples sitios. Había una serie de hecho sobre el hombre invisible y eso, y aquí nos encontramos con un hombre invisible que a mí me ha caído bastante gordo. Es un científico, ¿no? Y bueno, vemos como él intenta sobrevivir en el mundo actual siendo invisible, ¿no? Y vemos como él tiene unas ideas que es que no sé cómo explicarlo para no hacer spoilers, pero es un personaje, es un antihéroe totalmente, casi podríamos decir que es un villano. Pero bueno, sí que es eso, yo me esperaba otra cosa, la verdad no sé qué esperaba exactamente, pero esto no. Y no ha terminado de cuadrar conmigo el libro, pero bueno, estoy contenta de habérmelo leído porque al final es eso, me parece un prescindible del género. En último lugar, con 3 estrellas tenemos Experta en magia de Marion Zimmer Bradley. Es el primer libro dentro de la saga que tiene esta autora sobre Morgana. Entonces vemos el mito artúrico desde el punto de vista de Morgana, que es algo que no se suele hacer. Normalmente tenemos el punto de vista de los caballeros artúricos, ¿no?, de la mesa redonda, y aquí tenemos como la visión desde fuera. Este primer libro se lleva 3 estrellas porque me parece que es un libro muy introductorio. Nos habla de cuando Morgana todavía es niña, de cuando vivía con su madre Igraine. Vemos el nacimiento de Arturo, conocemos a Avalon, o sea, hay cosas que si tú ya conoces el mito artúrico pues no te van a sorprender. Si tú no conoces nada del mito artúrico pues seguramente estas cosillas de aquí te volarán la cabeza. Me pareció un libro entretenido, pero eso ya digo que me parece como muy introductorio. Ahora estamos leyendo el segundo libro y me está gustando más porque es eso, ya se va metiendo un poco más en materia, ¿no? Pero bueno, eso, que está bien. Me parece que es una buena manera de introducirte en el mito artúrico si no lo conoces, pero bueno, que tampoco vayas esperando un libro intrépido porque no es así, la literatura artúrica no es ese estilo, pero bueno, me parece eso, una buena manera de ir introduciéndote un poco, sobre todo eso, teniendo la visión de Morgana. Empezando con las 4 estrellas tenemos un libro que he puesto 4 estrellas, pero realmente no sabría muy bien cómo puntuarlo. Es La muerte está echada de Sergio Morán. Es un libro que está en el mundo de la saga Parabellum, pero no está dentro de la saga Parabellum porque bueno, es un libro de estos de escoge tu propia aventura, en el que bueno, se da una situación, un caso de Parabellum de Verónica, y entonces tú vas tomando una serie de decisiones que te llevan a distintos finales. Pone aquí hay más de 25 muertes probables. Yo esto lo leí con Óscar, hicimos así varios turnos, ¿no?, varias tiradas para ir haciendo diferentes juegos, y bueno, es una manera entretenida de pasar un rato. Pero a ver, no es realmente un libro de estos que tú leas de principio a fin, pero os lo quería enseñar porque, no sé, es el primero que leo de este estilo desde que era, no sé, niña, y entonces me ha hecho gracia
me ha hecho gracia volver a ver un libro así, porque no es que se dé mucho últimamente, así que si queréis... Le di 4 estrellas a Las chicas de Emma Cline. Este libro recrea un poco el ambiente de las chicas que integraron la familia de Charles Manson, ese ambiente de comuna hippie que se ven un poco metidas en una secta. Vemos el papel de nuestra protagonista, que se queda hechizada con una de las miembros de esta familia Manson, aunque aquí ya digo, no es exactamente aquí la familia Manson, sino que usan seudónimos y tal, pero la propia autora dice que lo hizo después de ver los vídeos sobre el juicio a la familia de Charles Manson, y entonces ella vio a Susan, que era una de las que fueron a la cárcel después de los asesinatos promovidos por Charles Manson, y que le fascinó a ella misma viéndola con la sonrisa que tenía, cómo se relacionaban entre ellas las chicas y tal. Entonces este relato va por ahí, aunque ya digo que no es exactamente, no cuenta de manera, no es como un documental sobre la familia Manson, sino que es una interpretación libre y ficcionada. Me gustó mucho por eso, ¿no? Por ver cómo una persona desamparada se ve metida en una secta. Puedes ver los mecanismos que usan para introducirte en las sectas, cómo buscan a esas personas que están en una situación precaria, que están solas, que son vulnerables, para introducirlas en su mundo. Eso me parece lo más interesante. Esperaba un poquito más de este libro, puede ser, pero bueno, la verdad que me gustó mucho el estilo de la autora, me gusta mucho cómo está escrito, cómo representa a los personajes y sobre todo eso, cómo transmite la forma de actuar de las sectas. También le di 4 estrellas a este maravilloso thriller que es Mariposa en la sombra, de Gillian Macmillan. En él nos cuenta 24 horas en la vida de una familia que, bueno, no es una familia al uso. En primer lugar, es una familia reconstruida, ¿no? Son 2 personas que tienen hijos de relaciones anteriores y se juntan, y resulta que los 2 hijos que tienen pues son virtuosos del pianismo y dan un concierto. En ese concierto pasa algo y hay un asesinato, ¿no? Entonces estamos en las 24 horas entre las que empieza el concierto y se descubre el asesinato, tiene lugar y qué pasa. Al mismo tiempo tenemos flashbacks del pasado para enseñarnos que hay muchas cosas más detrás de la vida de esta familia y cómo han llegado a la situación actual. Y bueno, no sé cómo explicároslo. Va intercalando estas visiones del pasado y del presente. Me gusta mucho lo de que juegue con las 24 horas del suceso, y me parece que te va dando pequeñas piezas para que tú formes el puzzle en tu mente. Y bueno, aunque yo descubrí qué era lo que había pasado ya como antes de llegar a la mitad del libro, es de estas ocasiones que lo de saber quién es el asesino te fastidia todo el libro, ¿no? Porque es eso, está muy bien hecho, muy bien hilado, vas viendo cómo bailando unas cosas con otras y tal, y yo la verdad que me lo devoré bastante rápido y que lo recomiendo mucho si te gustan los thrillers. También con 4 estrellas rozando las 4,5 tenemos Lore, de Alexandra Bracken. Este es un libro de fantasía que juega con la mitología griega. Tenemos que 9 dioses griegos cometieron una traición y entonces Zeus los castigó, y cada X años tienen que pasar una semana con forma humana, o sea que pueden morir, pierden su inmortalidad, y entonces 9 descendientes de héroes pueden darles caza a estos dioses, y si los matan se quedan con sus poderes. La persona que mata al dios se queda con los poderes de ese dios. Entonces tú, por ejemplo, si matas a Atenea, te quedas con los poderes de Atenea. ¿Qué pasa? Que la próxima vez que entremos en este ciclo de, que creo que es cada 7 años, pasar una semana como humano, pues te pueden matar a ti, obviamente. Entonces, bueno, eso, tenemos a las casas enfrentadas con los dioses. Ya quedan menos dioses, ya quedan menos casas porque han sido masacradas, y algunos dioses, eso, pues han sido asesinados. Y, por ejemplo, si una persona mata a 2 dioses, solo puede tener el poder de un dios, entonces el del otro se pierde. Así que en la actualidad eso, no tenemos ni todas las casas ni todos los dioses. Y bueno, tenemos a nuestra protagonista que se llama Lore, y Lore es la única que queda de su casa. A todos los demás los mataron, solo queda ella. Ella está intentando pasar desapercibida y desvincularse de todo lo de las casas, pero claro, una vez que empieza el nuevo ciclo de caza a los dioses, no va a poder seguir escondida por más tiempo.
Entonces, bueno, tenemos aquí la historia de Lore intentando sobrevivir a este nuevo ciclo, pero además al mismo tiempo nos vamos a meter en qué pasó con su familia para que ella sea la única que quede de su estirpe. Y no sé, me gustó mucho ese toque mitológico que tiene la historia, pero tengo que decir que un poco como con el anterior, lo que pasa en este libro se ve venir de lejos, y en este caso sí que me molestó un poquito más. ¿Por qué? Pues porque cada vez que la autora metía un giro en plan de revelación total, tú decías, pero si esto ya lo sabíamos todos, hija de mi vida, si es que no sé. Entonces esas cosas sí que me molestaron porque, claro, se hacía una gran revelación y no era tal, ¿no? Y entonces eso no es lo mismo, ¿no? Que poco a poco se vayan desvelando las cosas, que de repente la autora te diga ¡tachán! Y tú digas en plan de no, sí, ya lo sabíamos. Entonces, bueno, eso fue lo que me costó un poquito de este libro. Me parece una pena porque le hubiera dado 5 estrellas y hubiera sido un poquito más original en ese sentido, pero se ha quedado en eso, en una historia que prometía mucho y que no termina para mí de tener ahí el último toque para decir este es el libro que recomendaría leer a todo el mundo. Bueno, y ahora llegamos por fin a las 5 estrellas y estoy viendo que tengo más libros de los que pensaba con 5 estrellas, son 1, 2, 3, 4, 5 y 6, o sea que este mes ha sido espectacular en cuanto a lecturas. En primer lugar os quería enseñar Piel de asno de Cécile Rumillier y Alessandra Maria. Es un libro ilustrado, un cuento ilustrado. Es una maravilla de edición. A ver, tengo que matizar esto, y es que yo le doy 5 estrellas a la edición de este libro porque me parece una auténtica maravilla, una preciosidad. Nos cuenta eso, pues un cuento clásico de una chica, una princesa que es hija de un rey. Ella es hermosísima, su madre muere y entonces el rey quiere casarse con ella a pesar de ser su propia hija. Entonces, bueno, ella se tiene que buscar la vida para no casarse con su propio padre. No os digo más porque si no ya os cuento toda la historia, igual no conocéis el cuento, pero os digo que la edición es una maravilla. Estas ediciones ilustradas son tan bonitas que es que de verdad yo no he podido darle menos de 5 estrellas porque es que es una preciosidad. Después me escuché en audiolibro La madre de Fiona Barton. Este es un thriller. Después de leerlo me enteré de que en realidad es el segundo dentro de una serie sobre la periodista que investiga el caso, pero bueno, no es muy relevante no haberme leído el primero porque es eso, no es una saga sino que es una serie, los casos son independientes, pero ahora que lo sé tengo ganas de leerme el primero porque me ha gustado mucho este thriller. Bueno, trata de que aparece el esqueleto de un bebé, de un recién nacido en unas obras. Tiene, no sé, muchísimos años el esqueleto, como 20 años o así, y entonces, bueno, pues esta periodista investiga, ¿no? Quién puede ser ese bebé y cómo ha llegado ahí y tal. Y luego tenemos como a 2 mujeres que también son narradoras que vemos que alguna relación tienen con ese cuerpo. Entonces, bueno, nos van contando la historia así a poquitos, tanto la presente como la pasada. Vemos cómo va investigando la periodista y me ha gustado mucho cómo está escrito. Me parece que está tratado, no sé, es desgarrador, pero me parece que está muy bien tratado. Me parece que el thriller está muy bien hecho, me parece que está montado de una manera impecable y nada, estoy deseando leer más de la escritora. Después me releí El Hobbit de J.R.R. Tolkien. Yo no me leía El Hobbit y de hecho El Señor de los Anillos desde, no sé, desde que estaba en la universidad por lo menos. Entonces ha sido una maravilla volver a encontrarme con esta historia y ver que me gusta tanto como me gustó entonces. Este es un libro que se encuadra más con lo juvenil que con la fantasía adulta, pero es que el mundo de Tolkien es tan rico que es una maravilla leerlo. Además sí que es verdad que tiene un tono como más ligero, tiene un ritmo muy ágil, se lee súper bien y es que es una maravilla. Le digo que para mí es una relectura porque bueno, me compré estas ediciones nuevas y las quería leer, y Amari de Ilandris ha montado una lectura conjunta de toda la obra de Tolkien de aquí a septiembre del año que viene para el estreno de la nueva serie, y entonces allá me he ido yo de cabeza. El primer libro de eso que releímos fue este y ya digo que me ha gustado tanto como entonces. Lo recordaba más pesado, más lleno de canciones y eso, y la verdad es que no, que se lee bastante bien y nada,
es que recomendadísimo de la vida. Después tenemos Alba Oscura de Jay Kristoff. Os he dado ya mucho la tabarra con este libro en el canal. Es la tercera parte de Nunca Noche, esa trilogía que habían dejado inconclusa y que por fin tenemos en nuestras manos completas en castellano. Ya digo, este es el tercer libro, no puedo decir mucho, pero sí que os voy a decir que me ha encantado. El estilo del autor ha mejorado mucho con respecto al primer libro. El primer libro era un ritmo mucho más tirando a la epopeya y eso hacía que fuera un poquito más pesado, con muchísimas notas a pie de página. Todo eso se ha rebajado tanto en el segundo como en el tercero. Es un libro bastante tocho, pero aún así me lo leí en un fin de semana porque la verdad es que no lo podía soltar. Me encanta la edición que ha sacado Nocturna, además está súper cuidada. Y eso, que no voy a hablar más de este libro porque ya he hecho un vídeo específico sobre la trilogía y luego además el blog de lectura donde podéis ver cómo disfruté de este libro, así que lo voy a dejar aquí. También le di 5 estrellas a Y Julia retó a los dioses de Santiago Posteguillo. Esta es la segunda parte dentro de la biología sobre Julia Domna del autor, y tengo que decir que este libro me ha gustado incluso más que el primero, en el sentido de que aquí realmente tenemos a una Julia protagonista. En el primer libro Julia estaba en torno a todas las intrigas, ¿no? Para que su marido llegara a ser emperador, y ella como que orquestaba cosas, pero no dejaba de ser una mera espectadora de lo que hacían los hombres a su alrededor. Aquí tenemos a una Julia mucho más activa y con mucho más poder dentro de su familia, siendo ya emperatriz, y entonces eso ha hecho que yo disfrutara más del libro. Me gusta mucho Santiago Posteguillo, me parece que escribe muy bien, me parece que su punto fuerte son las batallas y sin embargo aquí no hay muchas, o sea que si eso es algo que os echaba para atrás del autor, aquí el número de batallas es muchísimo menor. Está metido mucho más en lo que ocurría en la casa de Julia Domna, y nada, que a mí es que este autor me encanta. Por último le di 5 estrellas a Pachinko de Min Chin Lee. Estos nombres seguro que los digo fatal, pero bueno, yo os lo dejo por aquí. Esta es la segunda lectura que hice para la iniciativa de Leo Corea y la verdad es que lo disfruté muchísimo. Es un libro histórico que nos narra la situación de una familia coreana. Empieza en Corea, en la época en la que Corea era una colonia japonesa, y luego ya vemos cómo la familia se traslada a Japón y vemos cómo eran tratados los coreanos en Japón. Vemos la historia, ya digo, de la familia desde principios del siglo XX hasta finales del siglo XX, todo a través del hilo conductor de Sunia, la matriarca. Y la verdad es que el libro, pese a que lo que estoy diciendo puede sonar un poco árido, no lo es en absoluto. La escritura de la autora es súper ágil, te interesa mucho lo que le pasa a los personajes, le coges muchísimo cariño a los personajes. Sí que es verdad que no es un libro perfecto, porque por ejemplo hacia el final me parece que todo ocurre demasiado deprisa para mi gusto, pero el viaje hasta ahí fue genial. Además trata diversidad de temas, no solo habla de eso, ¿no? Del colonialismo y de la lucha de los coreanos, sino que habla pues eso, de prejuicios, de la inmigración, del racismo, de la xenofobia, del papel de las mujeres dentro de las casas, de cómo las mujeres tenían que pelear para poder sacar a su familia adelante, aunque a lo mejor al marido no le pareciera bien que las mujeres trabajaran fuera de casa. Vemos la importancia de las religiones. Luego, en una época más actual, vemos también, por ejemplo, el SIDA. Me parece eso, que trata muchísimos temas y que los trata de una manera muy delicada, y además que los trata de una forma que hacen que tú no acabes el libro con una sensación de pesimismo, y eso me parece muy valioso para el tipo de libro que es. Y nada, hasta aquí el vídeo. Muchas gracias si te has quedado hasta el final. Espero que lo hayas disfrutado y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.